Como decía Nuria, soy Xavier Nicolás, CEO de Grove, distribuidor en España de los productos para el cuidado de las ostomías de Welland. Yo solamente quería daros las gracias por atenderos, por atender este webinar. Nuestra filosofía en estos webinares no es de hacer promoción de producto ni de empresa, sino dar servicio. Nuestra vocación es dar servicio a través de los productos, pero también a través de todo lo que esté en nuestras manos para ayudar dentro de nuestras posibilidades, que son las que son, pero estamos muy orgullosos de ser quienes somos y de lo que tenemos. Entonces, ahí queremos seguir adelante, intentar dar servicio, intentar dar formación y todo aquello que os haga falta. Estamos a vuestra disposición para que nos hagáis llegar cualquier cosa que os pueda parecer de interés y en la medida que podamos lo satisfaremos. Y adelante, agradecer por descontado, aparte de vuestra asistencia y vuestro interés, la presentación de Javier Campillo. Como decía Nuria, un excelente profesional, iba a decir mejor, no, igual de bueno comunicador. Estoy seguro que el tema va a ser interesante y vamos a seguir con más temas y con cosas que os puedan interesar a todos vosotros. De nuevo, gracias por la participación, gracias Javier, y adelante con lo de webinar, que es interesante, no lo que diga yo. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Xavier y Nuria por la oportunidad, gracias a iGrove, pues por esta oportunidad de juntarnos entre profesionales sanitarios, unos a lo mejor más en contacto que otros con las ostomías, pero bueno, yo creo que como vemos en el título vamos a hablar de la importancia, entre otras cosas, ya no solo de los propios problemas de la piel periostomal, sino de la detección precoz. Nosotros como profesionales sanitarios, la detección precoz tiene que ser uno de los pilares de nuestros cuidados, de nuestra asistencia, y es como una prevención primaria lo que va a provocar que con unos adecuados conocimientos y con una actitud, que de eso también hablaremos, y poder abordarlos, como también veremos, con una adecuada optimización de recursos. Vamos a hablar de distintos tipos de problemas de la piel periostomal. Como veis en esta imagen, y ahora como comunicaré cuando hablemos de lo que es el guión, gran parte de ello va a ir destinado también a hablar de esa integración que tienen las dermatitis periostomales en las dermatitis asociadas a incontinencia, porque bueno, realmente lo que más solemos ver como personal que ve ostomías, ya sean digestivas o urológicas, suelen ser ostomías de eliminación incontinentes. Como no, uno de los principales problemas que son las dermatitis periostomales, pues van a ir asociados a esa incontinencia. Por eso es muy importante integrar las dermatitis periostomales, como veis aquí, dentro del grupo de las DAI, también denominadas lesiones cutáneas asociadas a la humedad. Hablaremos también muy brevemente, porque ya sabemos un poquito lo que es la estructura, las capas, las funciones de la piel, cuál es su importancia real y cómo se ve afectada como parte y muy importante de la valoración de las ostomías. Es muy importante que conozcamos la etiopatogenia de la dermatitis, ya no solo hablar de aspectos puramente físicos que pueden condicionar la aparición de una dermatitis periostomal, sino también aspectos químicos, como no, como os podéis imaginar, muy asociados a lo que es el pH del efluente. Pasaremos a hablar también de una adecuada necesidad de valoración de la piel, siguiendo unos esquemas que yo siempre me gusta en docencia cuando hablo con alumnos o profesionales sanitarios que no están tan en contacto con las ostomías, la importancia de hacernos un esquema mental ya de cómo valorar una ostomía, el estoma, unión mucocutánea, piel periostomal, conociendo pues la importancia de las características de la ostomía y, muy importante, toda esta charla tenemos que verla como una valoración integral del paciente. Ya sabemos nosotros que siempre que hablamos en ostomías, siempre estamos hablando valoración integral de toda la unión que hay de una ostomía con aspectos ya no solo físicos, biológicos, sino también psicológicos, sociales, sexuales, etcétera. Y va a ser muy importante para ello también que conozcamos los factores de riesgo de los propios pacientes que vamos a valorar, porque veremos que hay multitud de antecedentes, factores de riesgo, ya sean médicos, quirúrgicos, sociales, psicológicos, que van a influir también en que pueda haber una mayor probabilidad de que aparezca o no una dermatitis periostomal. Hablaremos de la distinta tipología de la dermatitis
Y ya hemos hablado en el título de una prevención, de una detección precoz para posteriormente ver qué tratamientos podemos instaurar. Veremos la importancia que es del conocimiento de cómo están fabricados los dispositivos de ostomía que normalmente solemos utilizar, por qué tienen esos componentes. Hablaremos también de otro integrante, otro ingrediente que es la miel de manuka como un extra para el cuidado de la piel por sus distintas propiedades que tiene. Y por último, como no, vamos a hablar de la importancia de un plan de acción multidisciplinar al paciente ostomizado, donde el paciente, que mañana voy a hablar también con pacientes, la importancia de integrarlo dentro de este equipo con ese empoderamiento y con esa capacidad de decisión que tiene que tener el paciente ostomizado dentro de nuestro equipo. Por último, hablaremos de una serie de casos clínicos, o más bien a lo mejor de casos clínicos me gustaría a mí denominarlos como situaciones que nos podemos encontrar y que seguro que os habéis encontrado y que pueden incrementar la posibilidad de aparición de una dermatitis periestomal. Y por último, una serie de conclusiones. No se trata de dar una clase magistral porque no estoy capacitado para ello. Es una sesión con mucha responsabilidad, visto la alta afluencia que hay y siendo consciente de que hay gran parte de los oyentes que sois personal muy especializado en estomaterapia, por lo cual incluso la parte de preguntas, más que preguntas, casi podríamos abordarla como si tenéis algo que aportar, que seguro que sí, será bienvenido. Por lo dicho, no es cuestión de aquí dar una clase magistral porque no estoy tampoco capacitado para ello. Hemos dicho que hablaremos de la piel, cómo no. Sin entrar en grandes dilaciones, vamos a hablar de tres grandes capas, que son la más externa, la epidermis, la intermedia, que es la dermis, y muchos profesionales de la piel incluso no hablan de una tercera capa, sino que a veces la separan, pero bueno, vamos a hablar que hay una tercera capa que es la hipodermis, que es el tejido subcutáneo, y bueno, la epidermis, que es la más externa y de la que más vamos a hablar, es la que más se va a ver afectada en las dermatitis periestomales, independientemente de su etiología, y va a ser la que primero nos va a llamar la atención para detectar precozmente una alteración dermatológica en una ostomía. La epidermis, que es la más externa, va a ser una capa más de protección entre el ambiente. Contra el ambiente ya veremos que el ambiente tiene distintos agentes agresivos contra la piel, y es que, claro, la piel es el órgano más grande que tenemos en una persona media. Pues tenéis que saber que tiene una extensión aproximadamente de 2 metros cuadrados y que llega a pesar pues, aproximadamente unos 4 kilos. Estamos hablando de un órgano muy potente y es el principal órgano protector, ya no solo físico de los agentes exteriores, sino también es un órgano que va a proporcionar o va a contribuir a la homeostasis del organismo, como luego veremos, pues regulando el pH, la termorregulación, calor, humedad, etcétera. Tenemos una segunda capa por debajo de la epidermis, que es la dermis, que con su vascularización, su principal función va a ser la de nutrición y que va a participar muy activamente en lo que es el proceso de cicatrización, en conseguir que esa piel tenga una adecuada irrigación, nutrición, oxigenación, porque como luego veremos, una dermatitis muy superficial, si no la detectamos precozmente y no la abordamos como tenemos que abordarla, pues se van a poder ver afectados otros planos más inferiores, incluso provocar ulceraciones más importantes. Luego veremos algún caso. Y por último, lo que os comentaba, y muy importante la ostomía, la hipodermis, ese tejido subcutáneo que también tiene un efecto de protección y que va asociado a los adipocitos, a la grasa. Todos sabemos lo importante que es, sobre todo cuando hacemos un marcaje en un paciente y ya lo valoramos y vemos que tiene un abdomen muy adiposo, muy globuloso, ya nos da que pensar que posiblemente para los facultativos, aparte de que el marcaje para nosotros va a ser más complicado, para los facultativos esa cantidad de tejido adiposo puede ser un hándicap
para el acto quirúrgico, para poder exteriorizar hacia afuera muy bien ese asa intestinal que va a acabar siendo estoma y que pues ya sabemos que nos puede llevar a estomas con un nivel de protusión no adecuado, incluso con mayor probabilidad de que haya dehiscencias, hundimientos, que son aquellos estomas que nos va a poder provocar una dermatitis de distinta índole. Simplemente hablar de que también, aparte de estas tres capas, pues y dentro de ellas tenemos los anejos, los anexos, que se puede llamar también de la piel, que fundamentalmente son los folículos pilosos, donde se va a formar el vello y que muchas veces también nos provocan, aunque tenga un factor protector, pues muchos quebraderos de cabeza, sobre todo en esas dermatitis infecciosas por infección de los folículos, esas dermatitis foliculares, y también otros anexos o anejos como son las glándulas sudoríparas, que sobre todo forman el sudor, se encargan también de regular la termorregulación, la evaporación del sudor, también intervienen en lo que es crear un adecuado estado de humedad en la piel, pero que claro, cuando estas glándulas sudoríparas tienen una actividad muy alta, bien por el ejercicio físico, bien porque hay un aumento del calor, bien por estaciones estivales, pues también sabemos que en esas épocas a los pacientes ostomizados tenemos que hacerse encender el chip, la alarma, de que puede haber una mayor probabilidad de que los adhesivos de los dispositivos pues no actúen adecuadamente por ese exceso de humedad, de sudor, etcétera. Y hay un tercer anejo de piel que también nos puede provocar problemas, que son las glándulas sebáceas, que si bien su principal función es la de lubricar por la grasa que provocan y también proteger, pues bueno, un exceso también de lubricación en la piel, pues también puede que esos aspectos físico-químicos de humedad, de pH, etcétera, hagan que también los dispositivos no se puedan adherir adecuadamente. Por ello, tenemos que saber que estos anejos de la piel pues son buenos, pero en determinadas situaciones pueden ser contrarios a lo que nosotros queremos. Y si nos centramos, como os decía, principalmente en esa capa primera, más externa, que es la epidermis, no vamos a entrar en todos los estratos que tienen, nos vamos a fijar simplemente en lo que es el estrato córneo, que es, vuelvo a repetir, el más exterior y el que más va a sufrir las dermatitis. Y bueno, tenemos que decir que tienen una estructura como aquí vemos. A mí me gusta mucho, la iba a cambiar esta imagen, pero me he resistido porque, bueno, son las murallas romanas de mi ciudad, de Zaragoza, en la cual demuestran lo que es la estructura de ese estrato córneo, una forma de estructura de ladrillos, en las cuales los ladrillos son los corneocitos, queratinocitos, es decir, unas células de base que son su principal función las de protección y que son las que se van renovando desde abajo, de planos más profundos a planos más superficiales. Y son las que, aparte de proteger, van renovando, por decirlo de algún modo, la piel. Y son las que protegen, como ladrillos que son, de agentes externos, como luego veremos, que pueden ser virus, microorganismos, alergenos, etcétera. Y luego está el cemento, lo que cementa todos esos ladrillos, lo que hay entre los queratinocitos o corneocitos, que son grasas. Fundamentalmente son ácidos grasos, es colesterol, son ceramidas. Y fijaros que os hablo de ceramidas. Las ceramidas son unas grasas que muchas veces también las casas comerciales las introducen dentro de los polímeros para la confección de los dispositivos de ostomía. Y bueno, la principal función de este cemento, de estas grasas, pues es regular el estado del agua y de la humedad. Entonces ahora veremos que en las dermatitis asociadas a la humedad, lo que se va a producir es un desequilibrio entre la parte de fuera del ambiente externo a la piel y todo lo que hay por dentro del organismo de la piel. Os decía que las dermatitis periestomales, como parte o formar parte de lo que son las ostomías incontinentes, pues claro, en estos últimos años han formado parte de esas dermatitis de incontinencia. Antes solo asociábamos
a estas DAI, la incontinencia fecal y urinaria, pero sobre todo vinculada a dispositivos de control de la continencia, como eran los pañales, las típicas dermatitis de la parte baja del abdomen, de las zonas interglúteas, de la zona perianal, en las mujeres entre la zona vulvar y la zona anal, o en los hombres entre el final de la zona peneana, zona escrotal y zona del ano, pero también ya sabéis que este tipo de dermatitis por el pañal, pues también depende la cantidad de fluente, pues también se pueden trasladar a zonas bajas del abdomen, a zonas de los muslos, zonas internas y posteriores, pero se han integrado o se han, mejor dicho, extendido este tipo de dermatitis a otras, como pueden ser dermatitis asociadas a exudados de heridas, a exudados de fístulas, a dermatitis también asociadas a patologías de exceso de salivación o de exceso de secreción de mucosas nasales o también de traqueostomías, y también a dermatitis asociadas, y aquí entro ya a lo importante que es valorar integralmente a un paciente, porque también nos encontramos dermatitis de las DAI asociadas a procesos ya sistémicos, como son pacientes con insuficiencias cardíacas severas, linfedemas, que pueden provocar también dermatitis de este tipo. De aquí también trasladar pues, lo importante que es valorar integralmente a un paciente y conocer qué patologías concomitantes tiene un paciente que va a presentar una dermatitis periestomal. Entonces, lo dicho, las dermatitis periestomales ya se integran desde hace unos años en estas dermatitis DAI. Y como veis en estas imágenes, puede haber distintos grados de que una pared que tengamos en principio bien estabilizada, con buen cemento, con buen ladrillo, pues que en distintos grados se va a poder ver afectada y nos vamos a poder encontrar en un momento determinado con esa ventana o esa puerta que es el estoma por el que sale el efluente, el contenido visceral, alrededor y en distintos tipos de presentaciones en función que sea una dermatitis irritativa, mecánica, infecciosa o alérgica, pues nos vamos a encontrar esa ventana que es el estoma con alrededor distintos tipos de presentaciones. Aquí tenéis una visión microscópica de lo que es un queratinocito, este factor protector y que tenemos que vigilar muy bien antes de que se presente una dermatitis periestomal. Aquí tenéis también al microscopio lo que es una dermatitis, en este caso irritativa, esa incandescencia microscópica de la piel, porque ya sabemos que aparte de lo que es puramente visual, enrojecimiento, inflamación, erosión, que eso es lo que realmente es una dermatitis, vamos a tener otros problemas en el paciente ostomizado, como van a ser implicaciones en su vida diaria e incluso, ya sabemos, se puede ver intensificada esa alteración de la imagen corporal que tienen los pacientes. Y veremos en la etiopatogenia que los factores químicos van a ser muy importantes, pero ¿por qué se provoca esto? Pues tenemos que saber que el pH normal de la piel realmente es un pH ácido, habitualmente entre 4, 6,5 de media, y que va a haber distintos factores que van a hacer que ese pH pueda cambiar. Y entre otros factores, si el pH cambia, pues es cuando se nos va a producir una alteración, un desequilibrio químico en la piel que va a provocar, entre otras cosas, la alteración de la dermatitis. Hemos hablado que había unos cementos dentro de esos, alrededor de los ladrillos que eran hidrolipídicos. Pues bueno, esto es un manto ácido que alberga flora de la piel. También sabemos que hay estafilococos aureus, epidérmidis, residentes en la piel, que si se ve afectada, también vamos a poder desencadenar una dermatitis infecciosa, muchas veces provocada por la propia flora de la piel residente que tenemos habitualmente. Cómo no, ya lo hemos dicho, ayuda a la función barrera, lo que es la piel, pero vamos a ver que puede haber factores que influyen en ese cambio del pH de la piel. Sabemos que una de las recomendaciones principales que hacemos a los pacientes cuando la higiene de las ostomías es la limpieza de uso de un jabón de pH neutro, pero claro, tenemos que saber que realmente ese jabón de pH neutro
ahora cosméticamente, dermatológicamente, veremos que ese pH neutro lo que realmente denomina es un pH tirando a ácido, a lo que es el pH normal de la piel. No hablamos de un pH neutro de 7, 7,5, tirando a 8, no. Hablamos de un pH dermatológicamente hablando neutro, pero un pH ácido, es decir, muy similar a las características de la piel. Igual que les decimos que no usen cosméticos, que puedan alterar ya no solo la adhesividad de los dispositivos, sino porque también pueden alterar este pH. ¿Cómo no? Tenemos que saber en esa valoración si ese paciente tiene otro tipo de enfermedades de la piel o sistémicas, como puede ser enfermedades inflamatorias intestinales que nos puedan llevar a piodermas gangrenosos, o otros tipos de enfermedades autoinmunes que puedan desencadenar lo que son psoriasis, que incluso nos pueda provocar un fenómeno de Koebner. También el tipo de medicaciones, hay que valorarlas. Tenemos que saber si un paciente está también o con radioterapia o con tratamiento de medicación oncológica, con uso de corticoides o con anticoagulantes que puedan provocar alteraciones de la mucosa, de la piel periostomal. ¿Cómo no? También es muy importante la valoración, lo que es la edad. Sabemos que la edad del paciente, conforme es más alta, también va a haber alteraciones negativas en lo que es las características, constitución de la piel. Y bueno, pues esas épocas que hablamos que nos pueden llevar a cambios de humedad, de temperatura, como puede ser momentos en los que el paciente pueda desarrollar más calor, más humedad, como es el verano, el exceso de ejercicio físico o, por ejemplo, estomías de alto débito, en las cuales puede haber casos de deshidratación, incluso con deshidrataciones y desecación de la piel. Todo esto lo tendremos que tener en cuenta en la valoración y detección precoz de las dermatitis. Y es muy importante porque tendremos que saber que la piel es una barrera, también interviene en la inmunidad, termorregula, aísla y también por esos nervios, esas estructuras nerviosas que tiene, pues también participa en la percepción sensitiva, ya no solo en la percepción del dolor, sino en la intensificación incluso del prurito. Muchas de estas dermatitis hay que avisar a los pacientes que van asociadas a un exceso de prurito que, si no se gestiona bien, también incluso psicológicamente se puede incrementar y puede llevar a que el paciente, por rascado, pueda desencadenar dermatitis incluso mecánicas. Y también, por qué no decirlo, interviene la piel en la síntesis de la vitamina D. Todo esto nos lleva a que cuando hay una alteración de la piel periostomal, pues bueno, la etiopatogenia provoca que haya dos procesos, sobre todo muy inversos. Uno, en el cual hay una deshidratación hacia arriba porque el cemento, esos lípidos que forman el cemento, pues están deteriorados y entonces ya no actúan de manera adecuada y hace que haya una mayor deshidratación de agua y una pérdida de humedad hacia el exterior, provoca una deshidratación, una piel más deshidratada, y también hacia el interior hay una también mayor permeabilidad, pero hacia adentro, de agentes ambientales externos, bacterias, microbios, patógenos, virus, alergenos, y todo ello pues nos va a provocar esas alteraciones físico-químicas. Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque es lo que va a provocar que el estrato córneo se vea afectado. Y luego, si a esto unimos que tenemos un estoma, pues a lo mejor no lo circular que queríamos, lo tenemos más ovalado, que a lo mejor eso puede llevar que el paciente tenga mayores problemas al recortarlo y adaptarse el dispositivo, que tengamos un estoma no muy protuido, incluso hundido, otros problemas de dehiscencia, etcétera. Muchos factores que todos conocemos. Puede que haya fugas y entonces es cuando ya entra el contacto de lo que son los efluentes, ya sean heces, orina, en la cual va a incrementar, aparte de la humedad de esa piel peristomal, una mayor actividad enzimática, ya no solo de las heces, sino también de la orina, con un cambio de pH y una mayor entrada de microbios procedentes ya no solo de las heces, sino también de la orina, en lo que es el contacto con la piel.
También va a haber un aumento de otras sustancias, como puede ser de la urea, del amonio, de lo que es el catabolismo proteico, y todo eso sumado pues nos va a provocar una alteración química que, unida a lo mejor a un exceso de limpieza, tenemos que ser muy consecuentes con los consejos de limpieza, pues vamos a poder provocar, depende de cómo hagan esa limpieza, aparte de esa irritación química, una irritación física. Todo ello, pues lo que os he comentado, aumenta la permeabilidad de la piel, disminuye la función de barrera, un sobrecrecimiento bacteriano y nos lleva a lo que es una erosión, una inflamación y una infección cutánea. Es decir, una dermatitis asociada a incontinencia. Entonces, no nos podemos fijar solo o asociar solo a lo que es el efluente como causa de una DAI, sino que también otras causas, como puede ser una irritación física, a lo mejor por utilizar dispositivos o accesorios que dejan mucho residuo, a lo mejor cambios muy frecuentes de los dispositivos, usos de convexidades no adecuadas cuando no son necesarias, pues todo esto pues destaca la causa multifactorial de lo que es las DAI. Al final no deja de provocarse una liberación de citoquinas, un proceso inflamatorio que hace que se provoquen pues, lo que es la dermatitis. Estamos hablando en todo momento de la importancia de una valoración positiva o negativa en función de todo este compendio de aspectos que estamos hablando. Y me gusta mostrar, porque, bueno, yo cuando la vi por primera vez, hace muchos años, pues ya la he integrado muy mentalmente en lo que es este formulario de evaluación de la RNAO, que imagino que la mayoría la conoceréis, la Asociación de Enfermeras de Ontario, en la cual toca, yo pienso, todos los aspectos que tenemos que valorar para poder detectar precozmente lo que es una dermatitis periestomal, y el conocimiento de incluso, muy importante, lo digo yo siempre en los cursos, qué cirugía se le ha hecho al paciente, si es una cirugía de intestino delgado, grueso, si es urológica, cuándo se le ha hecho, por supuesto, si lo que surge es una colostomía, una ilio, una uro, si hay o no fístula mucosa, si es permanente o es temporal. Todos sabemos que hay estudios de calidad que demuestran que incluso a veces la temporalidad es un condicionante a veces para la implicación de los pacientes. Bueno, y luego ese esquema mental del estoma, el tamaño, la coloración, el estado de irrigación, su nivel de protrusión, la integridad de la unión mucocutánea, como no, la piel periestomal, la turgencia, si hay apariciones de granulomas, de hernias y, cómo no, no nos olvidemos de las características de los residuos al principio y posteriormente cuando esa ostomía lleva ya mucho tiempo y su comportamiento con respecto también a la alimentación que damos a este paciente. Es decir, tenemos que valorar todos estos aspectos y no olvidarnos, como podéis ver al final de lo que es este formulario, la percepción del paciente. Dentro de esta detección precoz tenemos que valorar también las capacidades de afrontamiento del paciente, es decir, si tiene motivación para aprender, capacidad para aprender, si al alta vive solo, con quien vive, si tiene relaciones sociales, etcétera, porque eso también nos va a poder inducir al paciente hacia qué tipo de dispositivos podemos nosotros aconsejarle. Y hablarle de que, en función de cómo usen los dispositivos y qué dispositivos usen, pues puede haber lo que comentábamos hasta ahora, factores de rozamiento, de mecánicos, incluso de excesivas presiones cuando no deberían de ocurrir, que, unido a esos factores químicos del efluente, nos provoquen pues estas dermatitis. Tenemos que saber cómo interactúan el efluente con la piel, pues el pH que tienen el efluente que va a salir por los estomas. Igual que en las ostomías urológicas, en los breaker, en las nefrostomías, ureterostomías, sabemos o queremos que el pH sea ácido, porque la acidez de la orina sabemos que es un factor protector ante las infecciones urinarias, pues tenemos que saber que en el tracto gastrointestinal el pH
va cambiando. En el estómago sabemos que por los ácidos del estómago va a ser un pH ácido muy irritante, y esto a veces nos da que pensar que como las ileostomías, el ilion está muy cerca de ese tracto digestivo superior, pues pensamos, no, las ileostomías tienen un pH ácido. Pues no. Los jugos ácidos del estómago, cuando ya contactan con los jugos pancreáticos, pues ya se alcalinizan. El páncreas lo que hace es neutraliza esos jugos gástricos, se utiliza sus funciones como tampón, y lo que hace es alcalinizar el ilion. Por eso tenemos que saber que el ilion realmente tiene un pH alcalino, que es el que cuando contacta con el pH ácido de la piel es cuando se provoca ese desequilibrio, y por irritación química se provocan las dermatitis periestomales irritativas. Luego ya sabemos que ese pH, conforme ya va pasando por el colon ascendente, colon transverso y colon descendente, pues ya va siendo un colon mucho más neutro, con lo cual ya tiene una capacidad mucho menos irritativa, a la vez que ya sabemos que la consistencia de las heces es más sólida. Y claro, tanto para valoración, detección precoz, tenemos que saber, sí, es muy bonito, pero claro, ¿cómo hay que hacerlo? Pues bueno, yo considero que como estomaterapeutas o profesionales sanitarios que estamos en contacto con los pacientes ostomizados, tenemos que tener una serie de características, tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos y con la piel periestomal, con esos estomas, con los pacientes. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para realizar una adecuada valoración y, cómo no, tenemos que tener una gran capacidad de esfuerzo, todo ello asociada, como luego veremos, a también, pues bueno, a veces la inventiva que tenemos que tener para, según los recursos que tengamos en ese momento en nuestra institución sanitaria. Desgraciadamente, no podemos, como estos gatitos, meternos directamente por dentro de lo que son los corneocitos y el cemento que son esas grasas, pero bueno, tenemos que poco a poco, con nuestra sabiduría, con nuestro perfeccionamiento continuo, pues intentar saber detectar precozmente cuando podemos saber que va a haber una posible aparición de una dermatitis periestomal. Y ya posteriormente intentar saber jugar y optimizar con los recursos que tengamos para poder, pues, poder curar esas y poder tapar todas esas irregularidades que haya en esa pared que está totalmente destrozada en distintos grados. Esta imagen que veis aquí me gusta ponerla porque, como luego veremos en los casos, a mí ya me gusta integrar como parte de los accesorios de las ostomías distintos tipos de apósitos que utilizamos en otros tipos de heridas, como son las fibras de celulosa, los apósitos hidrocoloides extrafinos, moduladores de proteasas, etcétera. Por eso me gusta mucho poner este tipo de imágenes en las cuales los apósitos los tenemos ya que integrar en distintos tipos de dermatitis periestomales. Como he dicho anteriormente, la distribución de esa alteración dermatológica puede ser múltiple, como veíamos pues, en esas imágenes que había antes de distintos tipos de paredes erosionadas. Y bueno, sabemos que nos podremos encontrar con dermatitis irritativas por contacto, dermatitis alérgicas, bacterianas, lesiones pseudoverrugosas o hiperplasias epiteliales muy características normalmente de las urostomías por contacto de la piel con las sales de la orina. También, fijaros, lesiones relacionadas con adhesivos médicos, estas muy asociadas, son dermatitis periestomales mecánicas, muchas veces por no utilizar bien los dispositivos, a lo mejor cambiarlos más a menudo de lo que debemos cambiarlos. El uso a lo mejor de convexidades muy potentes o incluso convexidades cuando no es necesario, que nos puedan provocar dermatitis mecánicas con excesiva presión, y otras como pioderma gangrenoso, foliculitis. Hemos visto que los folículos pilosos eran uno de esos anexos que nos podía provocar problemas, tema muy importante en el cual tenemos que educar al paciente ostomizado para que sepa no rasurar, sino siempre recortar el vello que tengan alrededor del estoma. Y bueno, los tres pilares
en los cuales tenemos que basar los tratamientos de las dermatitis periostomales son la limpieza, la hidratación y, como no, la protección. Tiene que ser un programa estructurado en el cual, para evitar problemas químicos y problemas físicos, pues la limpieza tiene que ser, como veis aquí, suave, sin frotar, con productos no irritantes. Repito, agua, jabón, pH neutro, pero neutro tirando a lo que es el pH ácido de la piel. Un adecuado manejo y abordaje de la incontinencia, valorando bien ese estoma, conociendo bien el diámetro, ese nivel de protusión, recortando el dispositivo en función de ese diámetro, el dar calor bien a esos hidrocoloides de los dispositivos, una buena hidratación, pero sobre todo en el caso de las ostomías, con un buen secado de la piel para que luego se adhiera perfectamente el dispositivo, y finalmente una adecuada protección, bien con distintos tipos de accesorios que todos conocemos cuando es necesario, o bien, si no, protegiéndolo directamente con la elección del dispositivo adecuado, ya sea de una pieza, ya sea de dos piezas. Y claro, todo esto viene a colación de que los dispositivos o apósitos de ostomía tienen una serie de características destinadas a proteger la piel y evitar todo esto de lo que estamos hablando. Ya sabemos que las funciones de los dispositivos son adherirse bien al abdomen del paciente, proteger esta piel periestomal, mantener íntegra física y químicamente la piel y, sobre todo, como no, ofrecer seguridad y confort al paciente en esta valoración y en estos cuidados holísticos e integrales que tenemos que hacer. Básicamente, por resumir, tenemos que saber que la mayoría de los dispositivos de ostomía tienen dos grandes grupos de partículas, de polímeros. Uno son hidrofílicas, todos sabemos que hablamos siempre de hidrocoloides en las bases, los discos, las placas, los dispositivos de una pieza, los accesorios de aros moldeables, barritas, pastas, mucho, todo hidrocoloide. Pues sí, ¿por qué? Porque el hidrocoloide es la base de los dispositivos de ostomía, porque lo que hacen es atraer el agua, absorber el exceso de humedad de esa piel periestomal y parte de la mucosa del estómago para que haya una piel con un estado de humedad lo más fisiológico posible. Pero claro, solo por sí mismos los hidrocoloides no nos van a valer. Tenemos que interrelacionarlos con otros polímeros, en este caso hidrofóbicos, que repelen el agua, que son los elastómeros. Y como su nombre indica, ya podemos detectar que elastómero, ¿qué es? Pues aquellas partículas polímeros que dan elasticidad, que dan cohesión, que dan flexibilidad, que intervienen en la adhesividad de lo que son los dispositivos. Entonces tenemos que tener claro que el hidrocoloide lo que hace es absorber, proteger, y el elastómero lo que hace es cohesionar, pegar, adherirse y darle capacidad a los dispositivos de ostomía para que se adhieran bien y para que se puedan adaptar perfectamente a irregularidades que pueda haber, como pliegues abdominales, prominencias óseas, cualquier irregularidad que todos conocemos. Sin entrar en mucho compendio de nombres raros, sabemos que los principales hidrocoloides que más vamos a tocar son la carboximetilcelulosa, por ejemplo, muy presente en los polvos hidrocoloides, la pectina, la gelatina, cada uno con su grado y su rapidez de absorción. Por eso las casas comerciales muchas veces nos muestran dispositivos pues que unos tienen mayor porcentaje de uno, mayor porcentaje de otro, porque a lo mejor lo que buscan en unos tipos de dispositivos es una mayor rapidez de absorción, pues por ejemplo, porque el efluente que sale por ahí es más líquido, como puede ser una urostomía, una ilio, conforme con otros dispositivos a lo mejor de colostomía, que no requiere a lo mejor una capacidad de absorción tan rápida, pues porque el efluente que sale no lo requiere. Es decir, que tenemos distintos tipos de hidrocoloides que depende en qué grado, en qué porcentaje también se mezclan en el dispositivo, pues sirven para un tipo de bolsas o para otras. Todo esto nos lleva a que estos hidrocoloides, mezclándolos, nos van a equilibrar la absorción de humedad y el pH de la piel.
Y como elastómeros, pues sobre todo el PIP, casi no puedo ni comentar cómo se llama, poliisobutileno, y el cis, el estireno, isopreno, estireno, que lo que hacen es lo que os he dicho, adherir, dar flexibilidad, cohesión a esas partículas de los dispositivos para que se adhieran y evitan posibles fugas por despegamientos. Todos sabemos que los dispositivos tenemos que saber cuándo quitarlos, cuándo retirarlos, cuándo cambiarlos, porque si no los hidrocoloides se saturan y es cuando nos encontramos que ha cambiado de color ese hidrocoloide y es la señal total de que no está cumpliendo todas estas funciones que queremos, que es la de protección, adhesión, resistencia, adaptación y suavidad del paciente. Y tras hablar de estos dos grandes grupos de componentes, vamos a hablar ahora de otro extra que ha surgido que es ya hace un tiempo, que es la miel de manuka, que es procedente de la flor de una planta que, como podéis ver, de un árbol de Nueva Zelanda, que es el Leptospermum scoparium, casi no puedo decirlo, pues es un árbol de Nueva Zelanda y que da unas flores cuyo néctar pues nos va al final a llevar a un producto que es la miel de manuka, que lo que hace es potenciar o, por decir así, adicionar a todo lo que hemos hablado hasta ahora de una serie de características, sobre todo bactericidas, antimicrobianas y antiinflamatorias, que potencian lo que es la protección de la piel. La miel de manuka, pues hay unas clasificaciones que llaman de factor único de manuka dentro de lo que son accesorios y dispositivos que llevan miel para proteger la piel, pues bueno, está demostrado que los dispositivos de ostomía con miel de manuka tienen un alto factor único de manuka, lo cual da un sentido de seguridad y de incremento en el grado de lo que es poder antibacteriano y poder antiinflamatorio de la miel de manuka. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de dispositivo en el cual visualmente no se ve, pero está reforzado con miel de manuka, en el cual pues también se ve esas características que dan los elastómeros de sensación, incluso visual, en dispositivos, sobre todo, como sabemos, de una pieza, de capacidad de adaptabilidad a cualquier irregularidad. Entonces, la miel de manuka, con sus características, mantiene el nivel de humedad, sobre todo gestionando el exceso de sudoración, mantiene ese pH natural de la piel. También, fijaros, permite una evacuación adecuada de los gases. También le da un toque mayor de biocompatibilidad para disminuir el riesgo de dermatitis alérgicas de los pacientes ostomizados. Y, bueno, proporciona una mayor nivel de seguridad en lo que es la adhesión y fijación. Todo ello, pues como no, reduciendo el riesgo de irritación cutánea en sus distintas vertientes. También hay otros tipos de accesorios que pueden también ser portadores de miel de manuka. Y bueno, sabemos que hay distintos tipos de dispositivos y accesorios que pueden, por una parte, favorecer lo que es la seguridad física, pero muchos de ellos a veces la seguridad psicológica de los pacientes. Ya sabemos que tenemos a veces pacientes que podríamos decir pues, que hay accesorios que a lo mejor no le harían falta, pero por su propia seguridad psicológica, pues a veces pues los utilizan, como pueden ser los aros semicirculares periféricos que les dan mayor seguridad, o por ejemplo incluso los aros hidrocoloides moldeables, porque pues bueno, ellos consideran que les puede dar una mayor seguridad ante las dermatitis irritativas y las fugas. Y tenemos siempre que asociar que, claro, los problemas de piel van asociados siempre a peor calidad de vida. Sabemos que hay muchos estudios de calidad en lo que es la ostomía, pero bueno, todos sabemos que los problemas de piel pirestomal son la principal preocupación de los pacientes ostomizados, siendo la dermatitis de contacto irritativa la más habitual y que afectan gravemente a la calidad de vida. Hay que decirles a los pacientes que prácticamente con seguridad en su vida como ostomizado, pues en algún momento van a tener su primera fuga. Es un tema que psicológicamente desde un inicio tenemos que metérselo en la cabeza, ¿de acuerdo?
muy importante también el introducirles en el mundo de lo que es la transpiración cutánea, de lo que estamos hablando, lo importante que es gestionar esos exudados, esa humedad de la piel con una adecuada limpieza y una adecuada protección y implicar a los pacientes ostomizados dentro de ese equipo multidisciplinar en el cual van a ser parte totalmente activa, sobre todo en sus domicilios, para poder reparar esos ladrillos, esas paredes que están erosionadas en este tipo de dermatitis. Es fundamental que en todo momento les metamos en la cabeza la importancia del control de la humedad en esa piel periestomal. ¿Por qué? Porque aparte de todos estos aspectos físicos que hemos hablado, pues también hay unos aspectos infecciosos, porque muchas hemos dicho que dentro de la tipología de las dermatitis, una eran las dermatitis infecciosas, que entre ellas pueden ser las fúngicas, como aquí tenéis la imagen microscópica de lo que es el Candida albicans, el típico hongo que provoca dermatitis asociadas a la humedad, asociadas a la incontinencia, pero que puede desencadenar una dermatitis infecciosa fúngica, o como decía anteriormente, dermatitis infecciosas de la propia flora de la piel, de Staphylococcus aureus, o Staphylococcus epidermidis, o incluso también microorganismos que son residentes en las vísceras, en el efluente, ya sea en el urotelio o bien en la mucosa intestinal, con lo cual esos virus, esos microorganismos, esos hongos que tenemos en el urotelio y en la mucosa intestinal, pues también en contacto con esa piel que ya está de por sí alterada, pues también nos puede provocar dermatitis infecciosas. Es decir, que si os fijáis, en todo momento estamos viendo que las dermatitis asociadas a las DAI no solo se acaban en las irritativas, sino que también en las distintas tipologías que conocemos. Aquí tenéis una imagen, por ejemplo, de una infección fúngica en un estoma. Y ahora vamos a ver, para ir finalizando, una serie de casos, o vamos a llamarlos situaciones, que nos podemos encontrar, de hecho, que nos hemos encontrado por ejemplo, en el rollo Villanova. Aquí sí que quiero destacar y dar la enhorabuena y las gracias a mi compañera estomaterapeuta, alma mater de la unidad de ostomías del rollo Villanova, Lucía Puisac, que tiene total participación activa en la curación de estos casos que os voy a enseñar. Y en la que potencia lo que es nuestra unidad con un carácter muy integral. Vamos a hablar aquí de una dermatitis periestomal, una urostomía Bricker, que bueno, nos encontramos con esta señora que era urostomizada durante mucho tiempo y que pues en un ingreso por una infección urinaria en nuestra planta de urología, pues nos encontramos un día en lo cual, como podéis ver, una imagen de una dermatitis irritativa muy importante. Normalmente la dermatitis irritativa nos va a dibujar dónde ha estado en contacto el irritante en qué parte de la piel, nos suele dibujar perfectamente el contenido. Y a mí me gusta siempre dibujar cómo va evolucionando esas dermatitis con el polvo hidrocoloide. Estos polvos que hemos dicho de la carboximetilcelulosa, uno de los hidrocoloides, a mí me gusta utilizarlo bien por su función de protección, de absorción de exceso de humedad, pero también como chivato, porque ya sabemos que el polvo hidrocoloide lo colocamos y tenemos que retirar el exceso de humedad, o sea, el exceso de polvo, y cuando ese exceso de polvo lo retiramos, se nos queda depositado en las zonas más estropeadas, más alteradas, y nos va a servir en futuras curas como chivato de cómo va evolucionando en función de cómo se deposite el polvo. Entonces aquí quisimos dar una primera capa de protección con el polvo hidrocoloide, luego pusimos también en la zona de la dermatitis periestomal una segunda capa con un apósito hidrocoloide extra fino. Como podéis ver, era una urostomía, pero no era el tipo de estoma que querríamos, no era circular, no era muy protuido, por lo cual eso unido a una salida de fluente de orina totalmente líquido, pues nos provocó o le había provocado a la paciente esa dermatitis periestomal. Pusimos una tercera
capa protectora que era un aro hidrocoloide moldeable, y esto sí que es muy importante. Yo siempre incido que todas estas curas las deberemos de, o así lo hacemos nosotros, juntar con el cambio del dispositivo. Nosotros esta urostomía luego la uníamos a un disco convexo para aumentar la protusión del estoma, y lo que conseguíamos era unificar el cambio del dispositivo cada 48 horas con este cambio de todos estos accesorios protectores. Así fuimos viendo cómo, fijaros, cómo ya con respecto al anterior la cantidad de polvo hidrocoloide era mucho menor, el que se quedaba depositado, y esto es lo que os digo yo, esa función de espía, de chivato de los polvos hidrocoloides. Y fijaros cómo con esta pauta, que puede tener sus pros y sus contras, esto lo podríamos debatir, fuimos consiguiendo que esa dermatitis se fuera curando. Y con esa pauta, en un mes, conseguimos aislar ese piel estomal de la urostomía, y conseguimos pues corregir el problema que teníamos. Fijaros, a veces las grandes olvidadas, tenemos, y cuando acabe de explicaros este caso entenderéis el por qué lo he puesto. Una dermatitis, una nefrostomía que ya sabemos que puede tener distintos tipos de sujeción. Pues bueno, era un paciente que, como podéis ver, nosotros actualmente las solemos asegurar con dispositivo de urostomía de una pieza, que esto también se puede debatir, pero bueno, era un paciente que, como podéis fijaros, pues tenía pérdidas, era un paciente que se movía mucho, incluso era un paciente que había que hacerle con cierta frecuencia cambios de las nefrostomías, porque incluso perdía las suturas que los urólogos le habían hecho a piel. Y bueno, y un día en la consulta nos encontramos con esta dermatitis. Pues en principio piensas, pues es una dermatitis periestomal, por salida de orina peritubo alrededor del tubo de nefrostomía, y aquí pues empezamos, pues bueno, a ver cómo podemos abordar este problema. Utilizamos distintos tipos de dispositivos, polvos hidrocoloides, igual que en la cura anterior, pues, porque a nosotros los apósitos hidrocoloides extrafinos para epitelizar nos han venido normalmente bien. La pusimos también para proteger encima de lo que era esa piel, pero incluso en este caso lo que conseguimos fue lo contrario, que ese apósito hidrocoloide albergara la salida de la orina y incluso nos macerara más la piel. Fijaros, incluso provocamos con accesorios o productos más secantes, incluso lo que es la mercromina, también la pasta de óxido de zinc. Bueno, nos estábamos un poco volviendo locos porque veíamos que no evolucionaba bien. Luego el tema era también asegurar ese tubo de nefrostomía, porque ya sabemos que en las nefrostomías uno de los pilares para sus cuidados es que estén bien inmovilizadas. Entonces, pues tenemos distintos tipos de sujeción de las urostomías, incluso utilizamos apósitos de FOAM absorbentes para que, aparte de sujetarnos, pues nos pudiera ayudar a absorber el exceso de humedad y curar esa dermatitis. Pero bueno, como podéis ver, después de distintas opciones, un día nos encontramos en que esa dermatitis casi incluso iba más. Nos encontramos con esta imagen inferior izquierda de lo que es una forma muy cuadrada, que incluso nos dio que pensar que a lo mejor estaba asociada a una dermatitis alérgica por el apósito que le habíamos puesto tipo FOAN. Supimos que no era así, porque realmente este paciente tenía 2 nefrostomías y le habíamos puesto el mismo tipo de sujeción, y solo este tipo de dermatitis tan cuadrada nos salió en la nefrostomía izquierda. Entonces descartamos ya que fuera nefrostomía alérgica. Veis aquí otra imagen inferior derecha en la cual me gusta ponerla porque ya se ve una descamación de la piel, se ve incluso que ha perdido de nuevo las suturas de esa nefrostomía, lo que conllevaba que también tuviera mayores problemas de fugas. Y fijaros, conseguimos al final en 60 días la curación de la nefrostomía. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues bueno, uno de los pilares de nuestra consulta de ostomías es que cuando no sabemos por dónde van ya los tiros, lo que hacemos es
como parte de un equipo multidisciplinar que somos, recurrir a otra especialidad. Hicimos una derivación a dermatología. La dermatología valoró ese tipo de dermatitis y nos prescribió corticoide tópico, y con el corticoide tópico en muy poquitas semanas conseguimos que todo aquello que no habíamos conseguido con muchos dispositivos, con una pauta de corticoide tópico muy finita, porque es lo que sí que nos dicen, quitaros el miedo al corticoide, porque realmente el corticoide lo que es una acción antiinflamatoria, porque una dermatitis es antiinflamatoria, pero bien usada es totalmente compatible con los cuidados de las ostomías. Y es a lo que iba. Este caso me gusta ponerlo porque en muchas ocasiones, como estomaterapeutas, tenemos que derivar a otra especialidad para que nos dé la solución. Y este fue el caso. El dermatología, uso de corticoide y nos solucionó el problema. Vamos a un caso aquí de una dermatitis, de una ileostomía. Todos queremos que una ileostomía sea bien protuida, bien irrigada. Pues bueno, aquí nos encontramos con una ileostomía en la cual, parecida a la urostomía previa que habíamos visto, pues es una urostomía en la cual no tiene un nivel de protusión adecuado, el efluente es totalmente líquido, con su pH alcalino, y bueno, pues vimos que había una dermatitis dibujada casi concéntrica en todo el estoma, en el cual, pues bueno, una dermatitis típica irritativa por contacto con el efluente. Seguimos una pauta pues muy parecida a la anterior, que habíamos visto de la urostomía, los polvos hidrocoloides, por supuesto retirando posteriormente este exceso que veis en esta imagen, y también me gusta mucho poner esta imagen porque luego poníamos también, fue una época poníamos mucho apósito hidrocoloide estrafino, pero que teníamos menos experiencia, y fijaros, al principio pues poníamos el apósito hidrocoloide estrafino en toda su totalidad, cuando, pues bueno, luego nos dimos cuenta que esto a lo mejor te podía llevar en determinados casos a problemas de adhesividad posterior del dispositivo que tuviéramos que poner. Luego hemos aprendido con la experiencia que fundamentalmente pues hay que poner solo, si queremos usar un apósito hidrocoloide estrafino, justo en la zona que esté la dermatitis periestomal. Luego en este caso pusimos un hidrocoloide moldeable, en este caso en forma de barrita, y también hicimos coincidir la pauta del cambio de dispositivo cada 2 días, y fijaros, yo siempre digo lo mismo, aunque aún quedaba un poquito de maceración, en una semana conseguimos curar lo que era esta dermatitis. Yo siempre digo que las dermatitis irritativas con una buena detección precoz se detectan muy pronto y se producen muy pronto, pero que también la piel en este caso es muy agradecida, y una dermatitis, sobre todo irritativa, si no es en un grado muy potente, es también muy agradecida y la vamos a poder curar pues con una pronta, con muy poquitos días de evolución. Y aquí simplemente ya es una serie de fotos, de imágenes, de procesos que también nos pueden desencadenar en una alteración de piel, en una dermatitis. Aquí vemos que es un estoma edematizado, con ese color turgente, en el cual veréis que tiene una parte de su mucosa ennegrecida. Podríamos inducir al principio que fuera una necrosis, no lo es, y lo que es una reacción en este caso al azúcar. Sabemos que una de las pautas para los edemas patológicos es las curas con productos osmóticos. Hay personas que utilizan azúcar, otros utilizamos, como podemos ver en esta imagen, fomentos de gasas y compresas con soluciones hipertónicas, en las cuales, pues bueno, por la propia ósmosis lo que queremos hacer es que ese líquido que hay dentro del edema salga hacia afuera. Y bueno, aquí en este caso pues se nos juntaba que era un edema, que tenía también, era una ostomía en asa, como podéis ver, con una varilla, en este caso realizada con tubos de drenaje, que bueno, sabemos que los cirujanos a veces pueden utilizar la típica varilla para ello, u otros dispositivos un poquito más flexibles que nos puedan facilitar lo que es la colocación posterior de los dispositivos. En este caso son unos tubos de drenaje, en otros casos incluso podemos ver una sonda Foley, pero fijaros en la imagen de la izquierda.
Esto era una ostomía que además de su propio edema tenía una zona, igual aquí no se ve muy bien, un halo más enrojecido alrededor, en el cual había derivado en una dermatitis infecciosa. En este caso teníamos una celulitis porque había un poro en el cual, como podéis ver, le hacíamos lavados a través de una bocat con suero y solución descontaminante dentro, en el interior, a través de la unión mucocutánea, y nos había desembocado en una celulitis. Detectábamos un halo alrededor de ese estoma de la unión mucocutánea más enrojecido, con mayor calor, dolor y, pues bueno, es lo que os decía, a veces las dermatitis se manifiestan como dermatitis infecciosas, ya en planos de dermatitis del tejido celular subcutáneo o incluso ya en procesos ya más importantes, en planos más profundos, incluso con fistulizaciones y que nos pueden desembocar incluso en procesos sépticos de peritonitis, incluso ya en un cuadro generalizado que nos pueda llevar a un shock séptico. Bueno, esta es otra imagen de una varilla hecha también con un tubo de drenaje, en la cual, pues bueno, tenemos que saber que las varillas a veces, si no tratamos bien el dispositivo, también nos puede desembocar una dermatitis periestomal mecánica, porque a veces las propias varillas nos pueden provocar, si no las aislamos bien, presión excesiva en la piel periestomal, incluso úlceras por decúbito, es decir, el claro ejemplo de una dermatitis mecánica. También la valoración que veíamos de la unión mucocutánea es muy importante, pues a veces hay dehiscencias que pueden provocar un hundimiento o no del estoma, y como en este caso era una dehiscencia parcial, sin hundimiento, pero nos provocaba dos lechos, dos cloacas que no eran profundas, pero que bueno, que había que curar. Y en este caso es un claro ejemplo de uso de apósitos, en este caso de fibra de celulosa, de los que gelifican, en los cuales lo que queremos es crear un lecho adecuado, bien irrigado, bien nutrido de esa herida, porque no deja de ser una herida, para que aparte de crear ese lecho no contacte el efluente con ese lecho y lo puede infectar. Normalmente cuando tenemos un lecho de una herida así periestomal o una cloaca periestomal, yo siempre digo que hay dos objetivos. Uno, el curar esa úlcera, esa cloaca, esa herida anexa, y segundo, impermeabilizarla para que el efluente no caiga directamente en ese lecho, porque si no, pues va a influir en la evolución tórtida de esa herida, eso es lógico. Entonces, en este caso, eran unos apósitos de fibra de celulosa de los que gelifican y, muy importante, también hacer coincidir, en este caso, el cambio del dispositivo con el cambio de los accesorios, en este caso, de los apósitos que utilizábamos. También, como podéis ver, son totalmente compatibles este tipo de apósitos con otros accesorios de ostomía. Con este aro hidrocoloide moldeable lo que hacíamos era impermeabilizar más el lecho de esa herida ante la salida del efluente y, bueno, con esto también se consigue curar estos lechos. Simplemente una imagen, si estáis en ambiente quirúrgico, que sepáis que a veces nos encontramos ostomías en las cuales están muy cercanas de heridas de la parotomía, de drenajes de zonas pélvicas, que, pues bueno, no dejan de ser dispositivos, grapas, drenajes, tubos que hay cerca de esa ostomía que puede que hagan que no se nos fije bien el dispositivo y, bueno, pues pueden ser causas de posibles dermatitis. Esto en personas sí que trabajéis en plantas de hospitalizaciones quirúrgicas, pues os sonará. Gracias a Dios, pues la laparoscopia ya pues reduce muchas veces lo que son imágenes de este tipo, pero a veces, pues bueno, los facultativos tienen que hacer heridas de este tipo, eso está claro. ¿Cómo no? La morfología del abdomen, ya sea una aparición de una hernia, la colocación del estómago en un pliegue, abdómenes muy, muy grasos, ese tejido con mucho adipocito, esa parte última más profunda de hipodermis que os decíamos que era muy importante valorar, pues bueno, todos sabemos que depende cómo es el abdomen, hay una mayor probabilidad de que tengamos aparición de dermatitis. Y esta me gusta mucho poner esta imagen porque es la clara
el claro ejemplo de lo importante que es un seguimiento adecuado del paciente ostomizado tras el alta hospitalaria. Muchas veces las suturas de la unión mucocutánea son las grandes olvidadas si no se le realiza un adecuado seguimiento al paciente. Tenemos una imagen arriba en la cual podemos ver que hay una dermatitis periestomal, en este caso mecánica, que se ha producido porque las suturas, que muchas veces decimos que son reabsorbibles, que se les van a caer, que no se preocupen, pues muchas veces ya sabéis que no ocurre esto, y la propia cicatrización inicial fisiológica del estoma, si no se han retirado, lo que provoca son esas lesiones unidas a la sutura, que a mí me gusta definirlas como un rayo de sol, en la cual, pues bueno, el sol es el estoma y todas las lesiones mecánicas por no haber retirado las suturas a tiempo son los rayos del sol y que son pues muy fácilmente prevenibles, muy fácilmente detectadas precozmente, protocolizando muy bien la retirada de esas suturas si no se caen por sí solas. De aquí, este es el claro ejemplo que siempre pongo para decir la importancia de la continuidad de cuidados del paciente ostomizado. Un claro ejemplo de dermatitis mecánica. Para finalizar, vamos con un caso de una dehiscencia, hundimiento de una colostomía Hartmann. Como podéis ver, es una paciente con mucho tejido adiposo, ya de por sí factor de riesgo de que se provocara una dehiscencia y que ese tejido adiposo que tira del asa intestinal, incluso si los mesos son muy cortos, pues aquí, como podéis provocar, hubo un hundimiento con una ostomía con esfacelos, en la cual pues se creó una cloaca periestomal en la cual si caía ahí el efluente nos iba a provocar pues, una infección generalizada, y aquí es una mezcla de dermatitis mecánica, porque bueno, las suturas hubo que quitarlas porque no hacían nada, y toda esta cloaca que hay alrededor del estómago, pues también la estuvimos curando con apósitos de los que favorecen el crecimiento del lecho, como era en el anterior caso, y también pusimos un aro hidrocoloide moldeable, y preguntaréis, ¿por qué no lo pusisteis totalmente circular? Porque es muy importante valorar dónde está localizada la boca del estoma, y en este caso detectamos que la boca del estoma estaba en esta zona, por lo cual no podíamos tapar la salida de ese efluente con el aro moldeable. Fuimos haciendo estas curas cada 72 horas, era un Hartmann, y bueno, si no había una fuga, incluso ayudados de un dispositivo convexo, pues fijaros, cada 3 días fuimos curando esa cloaca, íbamos creyendo que esa pared, esos ladrillos los íbamos reparando, y ya cuando conseguimos un lecho ya en un último grado ya de cicatrización, donde lo que nos faltaba era la epitelización, ya sumamos apósito hidrocoloide extrafino para provocar esa epitelización, y así conseguimos que en 45 días, desde esta imagen inicial, pues consiguiéramos la resolución total de este Hartmann, de esa dermatitis, que era bueno, un destrozo total de esa pared. Una cloaca periestomal en colostomía Miles, en este caso es muy importante, pues eso, el valorar lo que os decía, el que no caiga el efluente en una cloaca, porque no es como uno de los casos anteriores que hemos visto, que no era una herida, pero no era cavitada. Esto es una herida cavitada que si cae el efluente, pues lo que os decía, nos puede fistulizar. En este caso, lo que utilizamos fue un apósito modulador de proteasas, un tipo de apósitos que en vez de gelificar como los que os hemos estado enseñando antes, por su acción de modulador de proteasas se degrada en lo que es el interior del lecho de la herida, y al cambiar el dispositivo de ostomía no nos vamos a encontrar con ese gel, con ese aspecto que vemos muchas veces feo, sucio, sino que aquí lo que vamos a encontrar es nada. Normalmente se absorbe en el interior del lecho de la herida, y lo que hace es, pues eso, con su función de modulador de proteasas, el crear un lecho bien irrigado, bien nutrido, en el cual podamos hacer crecer el tejido de cicatrización de dentro hacia arriba. Posteriormente pusimos
un apósito antimicrobiano por encima de ese apósito modulador de proteasas, en este caso un apósito no antimicrobiano por sus características químicas, que no las tiene, sino por unas características hidrofílicas físicas, las cuales lo que hace es, por atracción física, nunca mejor dicho, el atraer cualquier tipo de microorganismos, ya sea hongos, virus, bacterias. Posteriormente a ello pusimos unas barritas moldeables para cementar, tapizar esa pared de ladrillos que estaba totalmente alterada, y todo esto lo hicimos también coincidir con un cambio cada 72 horas con los dispositivos de ostomía. Y fijaros, solo hizo falta hacer 3 cambios de dispositivos. Teníamos la cloaca y fuimos consiguiendo poco a poco con esta cura, en 9 días con 3 cambios, cerrar perfectamente lo que era esa cloaca periestomal. Y ya por último, no olvidarnos, a veces tenemos del tracto superior, como os decía, un pH muy ácido, en este caso una dermatitis con una gastrostomía, pero fijaros, es una gastrostomía hecha con una sonda Foley tipo látex. Normalmente esto no lo solemos ver, pero me gusta ponerlo porque aquí había una dermatitis periestomal por salida del peritubo de lo que es el efluente, y que pues eso provocaba por declive y por contacto una dermatitis muy ácida. Claro, aquí se provocaba también la única forma de sujeción de esta sonda Foley, pues eso era su globo Foley. Entonces a veces había migración de la sonda hacia adentro y eso provocaba también que no estuviera estanca y que saliera peritubo lo que era la salida del efluente ácido. Entonces, pues claro, aquí teníamos doble función. Por una parte, curar esa dermatitis y asegurar la fijación de esa sonda que migraba hacia adentro. Entonces, bueno, pues curamos con polvos hidrocoloides, intentamos cementar, fijar con aro hidrocoloide moldeable y a su vez con pasta hidrocoloide, una primera forma de sujetar la sonda Foley, y luego pues pusimos un dispositivo también con base hidrocoloide y de brida que nos ayudará a sujetar esa sonda. Y por último, pues bueno, en la zona de la dermatitis pusimos apósitos de gran absorción tipo FOAM para intentar crear un ambiente óptimo de la piel. Y pues bueno, con ello también conseguimos curar esa dermatitis. Era un caso que quería poner porque bueno, muchas veces nos olvidamos de las dermatitis, de las gastrostomías. Entonces ya lo dicho, fundamental distinguir los 4 grandes tipos de dermatitis periestomales con sus distintas formas de presentación, y conociendo esto y con una detección precoz vamos a conseguir, y implicando al paciente, ir reparando los ladrillos con una adecuada cementación y dentro de un plan de acción en el cual sepamos qué vamos a hacer, para qué, cómo lo vamos a hacer, cuándo, con qué periodicidad vamos a hacer estas curas, estos cambios de dispositivos, quién lo va a hacer, si es posible implicar con una educación sanitaria muy activa a los pacientes y, cómo no, con qué recursos. Ya sabéis que no siempre disponemos de los recursos disponibles. Y es muy importante, no nos olvidemos nunca, los consejos dietéticos cara a lo que es la formación del efluente, que, como hemos visto, es una de las principales causas de estas dermatitis periestomales asociadas a DAI. Y tenemos que intentar todos ir por el mismo camino, porque dentro del equipo, como haya parte de él, ya seamos nosotros, o sea el paciente, no sigamos las pautas a seguir, pues nos vamos a encontrar dermatitis de este tipo. Y lo que os decía al principio, muy importante, optimizar y saber usar los recursos que tengamos. En estos casos habéis visto que hay distintos tipos de combinación que puede estar bien o mal hecha, pero yo siempre digo lo mismo: si en una cura de una dermatitis periestomal estamos siguiendo una pauta y está yendo bien, sea con un accesorio, con 2 o con 3, mi consejo es, desde luego, no cambiarlo. Eso yo creo que es muy importante, el ver la continuidad, el feedback de esas curas, siempre con una optimización de los recursos. Y
acostumbrarnos a implicarnos, a comprometernos, tanto nosotros como los pacientes. Y como podéis ver en estos huevos rotos, no es lo mismo la implicación que el compromiso. Aquí quien está implicado es la gallina, pero realmente el que está comprometido en este plato es el cerdo. Y pues todo ello son características que tenemos que, junto con la paciencia, el esfuerzo que hemos dicho al principio, fundamentarlas en el trabajo en equipo, y así vamos a conseguir reparar todas esas paredes que están lesionadas en las dermatitis periestomales, sea cual sea su causa. Cuando hablamos de dermatitis, de integridad de la piel, tenemos que asociar como sinónimo integridad igual a integral, a calidad de vida integral del paciente. Así pues, las conclusiones que podemos sacar es que los problemas de la piel periestomal son multifactoriales. Las dermatitis periestomales podemos integrarlas dentro de las DAI. La detección precoz es clave, sobre todo también con una valoración que debe ser integral. Tenemos ya que ser capaces de distinguir la tipología de la dermatitis, y que el uso de dispositivos de ostomía tenemos que saber que están dotados de unos materiales ideales para proteger la piel, como son los hidrocoloides, elastómeros, y que en ocasiones también están potenciadas por otros polímeros naturales, como es la miel de manuka, y que tenemos que ser capaces, como decía ahora al final, de optimizar todos estos recursos, siempre con un trabajo en equipo, empoderando al paciente, y que tenemos que englobar pues eso, todas las esferas del paciente. Sabemos que el paciente ostomizado es el típico paciente en el cual los cuidados tienen que ser más holísticos que en cualquier casi otro tipo de paciente, por todas las consecuencias que tiene cualquier problema periestomal, y más una dermatitis. Y por último, la resolución de los problemas de la piel es sinónimo de calidad de vida en la persona ostomizada. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Quizás a lo mejor me haya extendido más de lo que en principio tenía en mente, pero bueno, yo creo que es un tema que requiere potenciarse mucho, y que todos vayamos de la mano con, pues bueno, cada uno con todas, con nuestras experiencias. Por eso decía al principio que bueno, que estos encuentros pues son ideales para que entre todos podamos aportar pues nuestra experiencia y aprender unos de otros. De verdad que muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ha sido súper interesante. Vamos a empezar el turno de intentar contestar, Javier, algunas de las preguntas que ya nos han entrado. Recordaros a todas que tenéis el apartado de preguntas, o si es en inglés, questions, para irnos lanzando las preguntas o dudas que os hayan presentado en esta ponencia de Javier. Javier, tenemos una primera consulta que nos comenta que si puede haber una dermatitis más allá de la zona periestomal, porque se encuentran, por ejemplo, un caso de una señora que tiene en la parte de la ostomía está perfecta, la justo alrededor está perfecta, pero en cambio en esa tercera ámbito se están encontrando con una gran dermatitis que no saben si puede ser alérgica por la propia bolsa o por alguna cosa, y se les está produciendo una dermatitis fuera de esa zona que llamamos peristomal. Sí, sí que puede darse. Incluso, mira, esta pregunta está muy bien, porque a veces asociamos con las dermatitis alérgicas, las asociamos a que tienen que manifestarse pues justo, ¿no?, lo que es la forma del dispositivo, ya sea circular, ya sea cuadrado, en función del tipo de dispositivo que utilicemos, pero muchas veces la dermatitis alérgica no se tiene por qué manifestar tan bien, tan ideal, como dibujando lo que es la forma del dispositivo, y tiene otras tipologías de manifestación, como puede ser a lo mejor la que estáis comentando aquí, no la típica del dibujo, sino que en zonas periféricas de lo que es el propio dispositivo de ostomía, la alergia
se está dando pues eso, en zonas adyacentes a ese propio dispositivo. Podría ser una dermatitis alérgica o no, por eso sería muy importante valorar la historia propia del paciente. Ahí también habría que ver el nivel de sequedad, de deshidratación, si hay descamación o no, si hay prurito, porque incluso a veces puede ser incluso un paciente que tenga un proceso de procesos de inmunidad con psoriasis, y ya sabéis que hay a veces efectos en los cuales está el fenómeno de Koebner, que ese proceso de psoriasis se manifiesta en otro sitio de las zonas habituales, y que a veces son en zonas cercanas a una ostomía, pues podría ser a lo mejor el caso, o incluso a veces hay otros tipos de dermatitis, como es el intértrigo, que son dermatitis en zonas de pliegues, en este caso puede ser en pliegues abdominales, que realmente no son una dermatitis alérgica ni irritativa, pero que puede ir asociada a un proceso dermatológico fuera de la ostomía. A veces incluso también estamos utilizando dentro de los accesorios dispositivos, como habéis visto, aros semicirculares periféricos, que depende de qué tipo sean, porque ya sabemos que hay distintos de silicona, hidrocoloide, de papel, pues a veces nos provocan incluso dermatitis periféricas justo en esa zona que estamos utilizando ese accesorio. Pero vamos, una dermatitis alérgica se puede manifestar incluso muy parecida a una dermatitis irritativa, ¿eh? No tiene por qué siempre dibujarnos lo que es el dibujo perfecto. Entonces, sí que habría que valorarlo, y sería un claro ejemplo del que os he puesto de la nefrostomía, de que lo valorara dermatología, porque incluso a lo mejor pues un poquito de corticoide de tópico, con unas pautas que el dermatólogo o la dermatóloga pues se va a poder corregir. Perfecto, Javier, gracias. Cuando nos hacen otra consulta, cuando estabas exponiendo 3 productos que se utilizabais en uno de los casos, para tratar la dermatitis, nos pregunta si se pueden poner a la vez el polvo, los parches y ese disco de hidrocoloide. Sí, sí. Es una manera de... A ver, esto es un poquito como he concluido la sesión. Es que a veces comenzamos de un modo, la cura, y si nos va bien seguimos. Yo siempre, todos estos productos que pongo, estos casos, siempre digo, a ver, podríamos a lo mejor puesto solo el polvo hidrocoloide y a lo mejor hubiera ido igual de bien. No lo sabremos nunca. A lo mejor podríamos haber puesto solo un aro hidrocoloide moldeable y se hubiera aislado perfectamente la piel del efluente y hubiera ido a lo mejor exactamente igual. De hecho, uno de los consejos que suelo dar yo, todo este tipo de curas que a veces utilizamos varios accesorios que, respondiendo a tu pregunta, sí que son totalmente compatibles. Sí que es verdad que si es una cura que el paciente tiene que hacerse porque le hemos enseñado en la consulta o en la planta que se la tiene que hacer en su domicilio, sí que soy partidario de minimizar en lo posible el uso de los distintos tipos de accesorio, porque si a un paciente le empezamos los polvos o el spray barrera, un aro hidrocoloide, luego un apósito, etcétera, yo creo que les vamos a complicar, incluso mentalmente puede ser mucho peor para ellos. Pero en conocimiento de la cura como profesionales sanitarios, bueno, contestarte que son totalmente compatibles es una manera, por decirlo así, de crear distintas barreras sin ser incompatibles, porque ya te digo que el trasfondo es que todo al final la base es hidrocoloide. Pero lo dicho, quiero decir, con esto no quiero decir que todas las curas haya que hacerlas así. A lo mejor solo con uno de los 3 dispositivos que he utilizado sería suficiente. Eso sí que es muy importante saberlo, ¿eh? Perfecto, Javier. También nos preguntan que en el caso que has comentado de la nefrostomía, Sí. que si después del corticoide y de dejarlo secar, ¿qué poníais si siguisteis con el FOAM? Sí, seguimos con el FOAM, porque claro, aquí sí que nos aseguramos, sobre todo, bueno, eran cantidades muy pequeñitas de corticoide, porque
bueno, y así te lo dicen los dermatólogos, que es muy poco realmente el corticoide que hay que poner, ¿de acuerdo? Porque, bueno, todos sabemos que tiene sus pros y sus contras en la piel, pero lo que sí que conseguíamos, claro, son curas que requieren un mayor tiempo porque nos tenemos que asegurar de una adecuada distribución de toda la zona de la dermatitis del corticoide, creando una fina capa, pero que se absorba totalmente. Eso sí que nos lo dicen siempre los dermatólogos, que no podemos dejar ese, como decimos aquí en Aragón, ese paspete blanco de corticoide. No, nos tenemos que asegurar perfectamente que el corticoide se absorba del todo, y sí que en este caso lo que hacíamos era poner el foam, bien por lo que os he dicho también un poquito, para proteger la piel, pero también para como sistema de inmovilización de ese tubo de nefrostomía, que era muy tendente por el tipo del paciente a salirse. De hecho, si veis en esta imagen superior izquierda de arriba, aparte de lo que es el foam, lo que hemos puesto, esto blanquito que veis y la otra parte transparente, realmente es un apósito de vía venosa que lo pusimos encima para aislar esta incisión que habíamos hecho en el foam para poder abrazar ese tubo de nefrostomía. Gracias, Javier. Nos preguntan también que cada cuánto aconsejamos el cambio de placa de urostomía en condiciones normales. Mira, sí, yo, y así, a ver, así es mi experiencia. Si hablamos de dispositivo de 2 piezas, tanto urostomía como ileostomía, no deberíamos dejarlo más de 48 horas, no deberíamos dejarlo más de 2 días, porque vamos a ver que ese disco, esa base, esa placa va a estar muy bien adherida, pero por el tipo de fluente, ya sea de orina o de ileostomía digestiva, vamos a ver que alrededor del estómago, al quitarla, vamos a ver que ya ese hidrocoloide ya se ha saturado en 2 días y se ha degradado. En cambio, en colostomías no deberíamos demorarlo más de 72 horas, es decir, urostomía e ileostomía cada 48 horas y en colostomía, por el tipo de fluente, por sus características químicas, cada 72 horas. Con esto va a ser un modo de detectar o intentar evitar y detectar precozmente la posible aparición de una dermatitis periestomal. Claro, te estoy hablando de 2 piezas. Está claro que si es de una pieza, pues va a ir en función de la salida del débito. Sabemos que las urostomías de una pieza pues también tiene un sistema de grifo para eliminar, pero no deberíamos dejarla a lo mejor más de un día, y las de ostomías digestivas de eliminación de una pieza, pues también en función ya sea abierta o cerrada, de la cantidad de fluente que pueda salir. Perfecto, gracias, Javier. También nos preguntan respecto a lo que hablabas de la miel de manuka. Sí. Preguntan qué función tiene, digamos, esa miel de manuka en esta dermatitis. Es decir, si es porque ya tiene dermatitis o porque realmente como preventivo utilizamos ya apósito con, bueno, una bolsa con miel de manuka. Bueno, es, por decirlo así, un extra, ya no solo como tema terapéutico, de decir, la voy a poner con miel de manuka porque apareció una dermatitis, no, simplemente por las características que hemos dicho de antiinflamatorias, de que está demostrado que la miel de manuka pues también tiene una función antibactericida, pues se puede colocar como tema preventivo. Quiero decir, es, por decirlo así, un sumatorio a los componentes normales de un dispositivo normal de ostomía. O sea, no es decir, voy a poner una de miel de manuka porque me ha parecido una dermatitis. No tiene por qué, quiero decir, se puede poner ya de manera normal, preventiva o profiláctica desde el primer día. Quiero decir, no es decir, no, es un accesorio para poner solo cuando ha aparecido ya una dermatitis. No, simplemente es un componente extra que nos da, en este caso, pues estas bolsas portadoras de miel de manuka, sin más. Ok, sí, sería una prestación, digamos, que tiene la bolsa
que ya directamente, ¿no? Puede incluso prevenirla, ¿no? Eso es. Perfecto. Luego también nos preguntan respecto a la piel, ¿eh? Nos preguntan que respecto a la higiene de la piel, lo recomendable es utilizar jabón de pH neutro, ¿no? Sí. Jabón, Correcto. pH neutro, pero un pH, y ahora si lo veis, en la mayoría de los jabones que usamos en nuestro domicilio de ducha, te pueden poner pH neutro, pero te van a poner un pH tirando a un pH más ácido, a lo que es más cercano a ese 4 o 6 y pico, que es el de la piel, por lo que os decía. Muy importante que sea lo más similar posible al pH. Es un pH neutro, pero es un pH neutro entre comillas, es un pH ácido, pero dermatológicamente es un pH neutro. Muy importante esto porque también tenemos que, a los pacientes, sobre todo cuando están ingresados, tenemos ya que ir quitándonos algunas costumbres que tenemos, que es cuando están en la cama, en el hospital, limpiarles el estómago y la piel estomal con suero fisiológico, con gasas, secaron. No, porque les estamos, entre comillas, engañando, porque es que realmente ellos a veces se llevan el chip al alta de que pues me va a tener que comprar gasas, el suero, me entra esto en la farmacia. No, tenemos que normalizar dentro de lo posible. Ya sabemos que lo de normalizar tiene muchas veces entre los pacientes ostomizados connotaciones positivas y negativas, detractores y personas ostomizadas que están a favor. Esto hay que tener muy lo de normalizar la ostomía, mucho ojo, cara a un paciente ostomizado, pero tenemos que decirles que agua y jabón de pH neutro, igual que antes se limpiaban sus partes pues cuando tenían que hacer deposiciones o cuando tenían que orinar, y eso lo tenemos que hacer ya en la planta de hospitalización. Respecto a esto, Javier, nos están consultando, por ejemplo, que estas toallitas, digamos, de jabón incluido, que hay en el hospital para lavar, si, por ejemplo, estas serían pH neutro y se podrían utilizar en una limpieza de ostomía. Sí. Nosotros utilizamos esponjas, por lo menos en nuestro hospital, esponjas jabonosas, que ya están, pues cuando las mojas aparece ya el jabón. Sí que es verdad que sí que tenemos que tener en cuenta que las esponjas jabonosas que tengamos en nuestro hospital sea con ese pH. Hombre, lo lógico, pero bueno, sabemos a veces lo que nos podemos encontrar es que una institución sanitaria utilice esponjas o materiales de limpieza para sus pacientes que sean dermatológicamente estables, y un índice de esos pues es que tengan ese pH neutro dermatológico. Pero bueno, no está de más que quien lo haya preguntado mire si en su hospital las esponjas o los jabones que se utilizan tienen ese pH. Al igual que, por ejemplo, hay veces que te pueden servir esponjas con clorhexidina. Pues bueno, esto no lo tienes que usar por rutina para estas cosas. Esas esponjas con clorhexidina las destinamos pues a lo mejor lo que es la preparación o limpieza de la piel prequirúrgica antes de la intervención. Quiero decir, cada tipo de esponja puede tener un tipo de jabón o de sustancia, pero bueno, las esponjas jabonosas, lo lógico es que en la institución sanitaria que tengamos o que tengan ese pH. Perfecto. También nos comentan, Javier, porque yo creo que con esto del tema de la frecuencia de cambio, hay como muchas dudas, siempre que hacemos webinars hay como muchas dudas. Y nos comentan que muchas de las guías viene que el cambio de dispositivo de 2 piezas en hilostomías, y tanto en hilostomía como en colostomía, que se deben cambiar cada 3-4 días. Y que a veces efectivamente las cambian antes por tema de fugas. Pero esto que tú estabas comentando, que recomendabas que cada 2 días como máximo, ¿no?, se fueran cambiando los dispositivos, que si es por experiencia o por indicación específica de cada una de las marcas, por decir algo, de este dispositivo. No, es por experiencia. Las marcas, en principio, quiero decir, sí que ahora van evolucionando un poquito lo que os decía. Están en algunas metiendo un hidrocoloide a lo mejor de una absorción más rápida que otros tipos de hidrocoloides, pues porque los destinan más a las urostomías, o a ilios, pues porque son
efluentes químicamente más agresivos, de consistencia más líquida. En esto sí que se está evolucionando. Pero yo, esta periodicidad que te he dicho es, bueno, yo creo que muchos estomaterapeutas coincidirán, aunque esto sí que es verdad que es un tema de debate, coincidirán en que no es una aberración lo que he dicho. Siempre está claro que valorando individualmente al paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Mi experiencia sí que me dice que ilios, euro y uros son 2 días y colostomías 3 días, pero está claro que nos podemos encontrar a lo mejor con un paciente que ileostomizado o urostomizado, que pues cada cambio del dispositivo de 2 piezas pues le supone que tenga que ir un familiar que no vive con ella a realizárselo, o que se lo cambia a él, pero el tipo de dispositivo le cuesta mucho, pues a lo mejor es un dispositivo mecánico y él no tiene mucha maniobrabilidad. Claro, en estos casos, si vemos que el hacerlo cada 3 días en lugar de 2, pues le va a suponer dentro de nuestra valoración integral pues una mayor satisfacción sin un riesgo excesivo de dermatitis, pues adelante con los 3 días. Pero esta periodicidad que os digo de 2 y de 3, pues sí, está basada, pues bueno, en este caso concreto en la experiencia. Perfecto. También nos estaban comentando el tema de que las toallitas de bebé ya son también de pH neutro, que entienden que también se pueden utilizar en esa limpieza, ¿no? Sí, siempre que no tengan componente alcohólico. Normalmente las de niños no suelen tenerlo, pero sí que es importante eso, que veamos también que si utilizamos a veces alguna toallita para limpiar la zona periostomal, pero bueno, que en principio tampoco habría que recomendarlo mucho, cuidado, no tengan componente alcohólico, al igual que hay determinados accesorios de ostomía con base hidrocoloide que tienen mayor componente alcohólico que otros. Eso también tenemos que saberlos, o que dejan más residuo que otros. No todo el hidrocoloide a lo mejor es igual, pero bueno, esto también te da un poquito la experiencia y, bueno, por supuesto, la disponibilidad de recursos que tengas en tu institución sanitaria, claro. Perfecto. Nos comentan varios comentarios, Javier, que están totalmente de acuerdo contigo en esta frecuencia de cambio que muchas veces pues, en las guías no es la realidad y que por su experiencia ratifican como tú que la frecuencia de cambio es mayor de la que ellos indican, ¿no? Luego también nos dicen y que también se encuentra muchísimo con que muchos de los estomizados salen del hospital con la recomendación de déjatela hasta que se despegue y que tienen que trabajar mucho para insistir en que cambien esa mentalidad, a que cambien a una periodicidad mucho más corta de cambio para facilitar que no hayan estas dermatitis tan grandes, ¿no? Claro, mira, ahí es el típico ejemplo de que se podría combinar ahí en el siguiente en cambio, porque claro, por supuesto a lo mejor el dispositivo se le va a quedar pegado muchos días, eso está claro, si no hay ningún problema. Pero es el típico de que te vas a juntar posiblemente, o casi seguro, en función de cuándo lo vuelvas a ver, con una dermatitis irritativa, porque ese hidrocoloide alrededor del estómago pues ya se lo habrá comido el efluente, y segundo, al llevarlo tantos días puesto el dispositivo, vamos a desarrollar una dermatitis también mecánica. ¿Por qué? Pues porque va a costar mucho más retirar ese dispositivo que lleva varios días pegado. O sea, esto sería una aberración, perdonadme, y porque te iba a causar tanto una irritativa como posiblemente una mecánica. Es muy importante el protocolizar el seguimiento, sobre todo en esa primera semana tras el alta hospitalaria del paciente, en una consulta, una unidad o como lo tengamos estipulado en el hospital o donde sea. Perfecto, sí, están ratificando, Javier, tu exposición de que se encuentran muchas veces con este problema y que hay que recomendar ese cambio más frecuente. Bueno. Luego me comentaban que habíamos comentado el cambio para bolsa de dos, que para una pieza, ¿qué sería lo que recomendarías? Hombre,
Para una pieza, por lo menos cada 24 horas hay que cambiarla. Luego va mucho esto en función también del paciente. Hay pacientes que llevan el tema higiénico muy estricto y a lo mejor una pieza incluso se la cambian varias veces. Bueno, esto es el claro ejemplo de una bolsa cerrada de colostomía de una pieza, pues claro, en función del débito de ese paciente se la va a tener que cambiar incluso varias veces al día. O un paciente ileostomizado, que aunque la bolsa sea abierta con velcro para que se pueda vaciar, pues bueno, hay pacientes que incluso aunque tengan bolsas abiertas, se la cambian más de una vez al día. Claro, las abiertas de una pieza que se pueden vaciar, pues podrías mantenerla incluso una al día. Pero sí que habría que cambiarlas por lo menos una vez al día, una cada 24 horas, sí o sí, seguro. El claro ejemplo de una urostomía de una pieza con grifo, que por el hecho de tener grifo, pues dice, pues oye, mira, la vamos a eliminar y me voy a dejar esta bolsa, voy a abrir el grifo y me pego con esta bolsa 5 días. Error. ¿Por qué? Porque también hay otros componentes, el olor del efluente, el olor de la orina. Quiero decir, son muchos los motivos que tienen que incitar al paciente por lo menos a cambiársela una vez al día mínimo. Pienso, ¿eh? Perfecto, Javier, gracias. Nos preguntan desde tu gran expertise, o sea, como gran experto, que tienen una duda que no se me había ocurrido, que cómo recortáis el vello, teniendo en cuenta que está claro que rasurar no, Con pero tijera. ¿cómo recortáis el vello, no? Con tijera. Con tijera. Por lo menos es como se debe de hacer. Yo sé que lo fácil es coger una rasuradora, pero de verdad que ya nos cargamos la pared de ladrillos y cemento, ¿eh? De verdad. De hecho, todos los protocolos ya prequirúrgicos, cada vez ya se elimina menos vello prequirúrgicamente, pero ya lo que se utiliza siempre para quitar el vello prequirúrgico antes de una intervención quirúrgica son las maquinillas que eliminan el vello, pero las eléctricas. ¿Por qué? Porque te dejan aproximadamente unos 2 milímetros de vello que no tiene esos 2 milímetros no pueden ser causa de infección en la piel y en cambio al dejar esos 2 milímetros tampoco producen escoriaciones y roturas microscópicas de ese estrato córneo que hablábamos. Por eso se utilizan. Nunca se debería utilizar antes de operar a un paciente, rasurarlo con una maquinilla manual. De hecho, los preventivistas, los médicos de servicio preventiva odian el llamar rasurado, te dicen eliminación del vello quirúrgico. Entonces, quiero decir, en los ostomizados igual, lo fácil sería con una maquinilla, pero nos vamos a cargar la piel, aunque no lo veamos. Entonces, mejor con tijeras, eso sí, con cuidado de no llegar a la mucosa intestinal y poder provocar alguna laceración o un corte. Perfecto, Javier. Nos comentan lo que estábamos comentando tú un poco al final también de tu exposición, ¿no? Que está claro que hay que hacer un trabajo en equipo y para no dar informaciones erróneas al paciente hace falta que todo el equipo esté bien formado, ¿no? Y nos comentan algunas de las enfermeras asistentes que esto no es así y que, por ejemplo, pues en su planta solo hay una persona formada y las demás pues van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Que falta mucha formación en estos temas, ¿no? Claro, es que la clave es, y sobre todo pues en servicios de cirugía, en servicios de urología, no está mal que haya una persona más referente, pero sí que yo creo que el resto, bueno, creo no, tiene que ser así, el resto de componentes del equipo tiene que tener ciertos conocimientos, por lo menos básicos, de lo que conlleva una ostomía. Ya no solo de los propios cuidados físicos, de qué dispositivos hay, de cómo recortarlo, lavar, etcétera, de cuándo cambiarlo, sino también incluso para que entiendan
el concepto integral de la persona ostomizada. Entonces, sí que es verdad que falta, pues eso, mucha formación, estamos en ello, y esto, bueno, es un claro ejemplo del evento, pero es muy importante que en esto, sobre todo en estas plantas quirúrgicas, todos los componentes tengan unos mínimos conocimientos, y eso es vital. Y, pues, bueno, se podía articular pues como lo que hemos hecho hoy, o con pequeñas sesiones con personas de referencia que tengan en su hospital o en su provincia, etcétera. Pero sí, soy consciente de eso, y por eso, pues bueno, esta acción que se ha realizado hoy, pues yo espero que sirva, pero bueno, que también hay que hacerlas presenciales para interactuar, y sí, que es Esperamos vital, que que todas las pronto, personas que están diciendo. clarísimamente, espero que también pronto desde Grove podamos estar haciendo también presenciales. Creo que es vital seguir ¿no? con estas formaciones que yo creo que al final aportamos conocimiento, ¿no? Y esto siempre es bueno. Nos preguntan varias enfermeras, Javier, ¿qué opinas de la depilación láser en la zona de la piel periostomal? Bueno, a ver, esto es como todo. Sí que puede incrementar un poquito el riesgo de provocar dermatitis, sobre todo mecánicas y luego infecciosas en pues las primeras horas posteriores a la realización de la depilación láser. Ya sabemos que la depilación láser pues eso conlleva un trauma físico y químico importante de lo que es la piel, en este caso de la piel periostomal. A ver, yo de inicio, yo no la voy a recomendar nunca. Si hay un paciente que insiste mucho, que quiere probarla, pues sería cuestión de que la probara, pero no inicialmente en la primera sesión o sea, en todo lo que es la parte de periostomal, sino que probaran, la persona que le tuviera que hacer la depilación láser, en zonas muy pequeñitas, cercanas a lo que es esa zona periostomal, pero no decir, no, venga, en esta primera sesión vamos a realizar una depilación láser de toda la zona, de toda la circunferencia alrededor del estómago. No, yo de inicio no es una cosa que pueda aconsejar, pero si hay una persona que se empeña mucho, sí que le diría, vale, por supuesto, ves a un sitio, ojo al sitio que vayas a hacerte la depilación, si es posible en un lugar que haya o que realice la depilación una persona, un dermatólogo o una dermatóloga, muy importante, de verdad, y que vayan probando en pequeñas zonas. Si ya vemos que esa piel periostomal reacciona bien a esas pequeñas zonas en las que le han soltado el láser de la depilación, pues adelante. Pero que sepan también que tras una depilación láser hay mayor riesgo de que puedan desencadenarse una dermatitis, pues porque es un trauma importante, desde luego. Y sobre todo, claro, que no les dé el sol tras la realización de la depilación láser. Esto está claro. Pues muchas gracias de nuevo, de verdad, por vuestra atención, por vuestro tiempo. No es una frase hecha. Estos webinars, además con tantas personas, pues, ojo, que te hacen estar con una alta responsabilidad, pero bueno, me he encontrado muy a gusto, que es lo fundamental. De hecho, habéis visto que a lo mejor me he enrollado más de lo que debía. Os pido disculpas y de verdad, gracias. Espero que, bueno, pues este tipo de webinar y formaciones pues sean fructíferos para vosotras, y bueno, para mí lo son también, porque todas estas dudas o aportaciones que hacéis, pues a mí también me enseñan, y repito, tampoco no es una frase hecha. Yo en cada evento que puedo estar de docente sigo aprendiendo. Y de nuevo, pues agradeceros a vosotros, agradecer a Grove, a Xavier, a Nuria por la oportunidad, y bueno, ya sabéis dónde estoy. De verdad, muchas gracias. Gracias, Javier. Que sepas que están entrando felicitaciones, que dan muchas gracias a Igrove y a ti, Javier, por la calidad de este webinar, que valoran altísimamente, que eres un gran comunicador.
Esto ya lo hemos dicho en el momento que te hemos presentado, Javier. Creo que aparte de un gran profesional, eres un gran comunicador y esto se nota. Y bueno, pues muchísimas gracias y lo que os he dicho es, creo que hay alguna pregunta que me estaba entrando ahora y que estamos fuera de tiempo, pero que no os preocupéis, que estas preguntas que han quedado por responder se las pasaré a Javier y os responderemos directamente en vuestro mail y bueno, en nombre de Igrove y mío, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.